Good Hola, ¿qué tal? afternoon, everybody. Welcome a new transmission of the Virtual Book Fair of the United Kingdom. Today, I'm the honor to present Albert Villanueva, and will present his new book, Por hacer a tu muerte una compañía. Thank you, Albert, for being with us. And go ahead, Willy. Eh, Thank you, Mario. Sí, vamos a presentar el libro de Albert, pero primero vamos a hablar un poco con Albert. ¿Cómo estás, Albert? Muy bien. Es un gusto pues, estar aquí en la primera feria virtual del libro de Reino Unido y pues gracias a Alan, gracias a César Salvatierra y gracias a Mario también pues que está aquí acompañándonos en la parte técnica y pues en esta parte. Entonces, pues sí, estamos aquí con Albert, que nos encuentra desde España. Y pues quiero que nos comente un poco acerca de esta aventura de la escritura. ¿Cómo empieza Albert a escribir y por qué empieza Albert a entrar en este mundo del arte de escribir? Bueno, pues tendríamos que tirar muy para atrás, ¿no? Porque yo tengo ya una edad avanzadita, y, y aunque empecé a publicar hace poco, porque el primer libro lo publiqué en el 2017, es cierto que yo he escrito desde siempre, lo que nos pasa a muchos, ¿no? Que hemos escrito desde jóvenes, pero no se daba la situación para publicar, porque el mundo de la publicación es otro mundo, ¿no? Son palabras mayores y sobre todo antes también era un mundo mucho más cerrado, ¿no? Ahora se han abierto caminos diferentes para los escritores noveles para que publiquemos. Pero yo recuerdo que durante la adolescencia fue cuando me empezó a atraer la literatura, primero como lector, ¿vale? Y en aquella época ya de adolescente como escritor, como, yo qué sé, un intento de escritor, ¿no? Como ganas de expresar en un papel pues tus sentimientos y tus ideas, ¿no? Y así fue como recuerdo en el instituto haber ganado algún concurso de aquellos que se hacían de literatura. Recuerdo un profesor de literatura que yo le tenía mucho cariño y él a mí también, y que fue el que realmente me metió en el mundo de la literatura, que me dijo un día: Villanueva, usted un día publicará algo. Y yo me lo miré con una cara como diciendo, bueno, este hombre no sabe lo que dice. No. En aquella edad, con 17 años, ni me lo hubiera pensado que acabaría teniendo un libro mío en la estantería, ¿no? Sí, tienes razón, Albert. Pues es siempre en todas las épocas se da esa situación que tú planteas de que uno no se ve con un libro o uno no se ve escribiendo y la dificultad siempre va a estar. Lo mismo me pasó a mí y lo mismo me pasa a muchos. Igual, pues en primer lugar, ¿quién iba a creer que iba a estar aquí entrevistando a un escritor? Eso ya es otra cosa muy diferente. Entonces, eso hace cuando, exacto, 17 años, esto sí era más que inimaginable. Exacto, tienes toda la razón, porque es muy complicado, uno no se ve publicando, el mundo de la publicación es muy complejo además, tienes toda la razón, pero sin embargo estamos aquí, tienes tu libro Bien, y porque es súper al genial. final es cierto que la vida te va dirigiendo, ¿no? Y te va llevando. Y en el mundo de la literatura y en el mundo de la escritura, evidentemente que hay autores prodigios, ¿no? Que a edad muy temprana son capaces de hacer obras maestras, porque evidentemente se dan casos, ¿no? Pero yo creo que el mundo de la escritura tiene mucho de aprendizaje, ¿no? De que primero tienes que aprender mucho, y para aprender a escribir hay que leer mucho, ¿no? Y yo he tenido pues un bagaje grande en eso, porque yo sí que me considero un lector empedernido, ¿no? Un lector compulsivo, y eso tal vez llega un momento en que te impulsa o te empuja a ponerte a prueba, ¿no? Dices, vale, pues a ver si soy capaz de pasarme al otro lado, ¿no? Y ahora estoy en el otro bando, en el que escribe, a ver si soy capaz si he aprendido algo de todo eso que he leído y de todos esos autores que he leído, ¿no?
Y tienes toda la razón, igual Jorge Luis Borges decía que para ser un buen escritor había que ser un buen lector. Tiene que ser de esa manera, o sea, tiene que ser de esa forma. Y lo que tú dices, hay que leer y no solamente los libros, sino también la vida. Las experiencias son las que te hacen crecer. O sea, si tú no tienes, si no vives, si no tienes experiencias, la escritura tampoco es bien. Entonces, quiero pues preguntarte acerca de en qué te inspiras y cuáles son tus géneros preferidos para escribir y en qué te inspiras para hacer tus libros, para hacer tus textos. Mira, yo leo sobre todo, desde hace muchos años, leo sobre todo novela negra, ¿vale? Yo he leído, claro, yo tengo, ya te he dicho que tengo una edad consistente, ¿sabes? Entonces, he leído mucho y he leído de muchos géneros diferentes y en cada época leí unas cosas. Yo recuerdo sobre todo que en los 20 y poco hasta los 25, 26 años fue cuando leí toda la literatura sudamericana, ¿no? A Borges, a García Márquez, ¿no? A Vargas Llosa, al Alejo Carpentier. Todo eso me los leí prácticamente desde los 21 hasta los 25 años. Ahora mismo me costaría leerme toda aquella literatura sudamericana. Yo lo reconozco, ahora me costaría leerla porque he pasado por diversas épocas, ¿no? Pero sobre todo soy lector ahora, desde hace los últimos 25 años, de novela negra. Y en cambio, la novela que yo he publicado no es novela negra. Está etiquetada como novela histórica porque pasa en una época muy concreta, ¿no? Pero tú me has dicho que en qué me inspiro. Yo supongo que de todo lo que he leído ha quedado pozo y sobre todo de aquellos autores que más me gustan, de aquellos autores que yo idolatro, sobre todo tengo un escritor que lo considero la mejor pluma española de la segunda mitad del siglo XX, pues me parece también muy arriesgado decir que yo me inspiro en él, ¿me entiendes? Me parece demasiado. Ojalá media línea mía se pareciera a alguna de ese autor que a mí me gusta, ¿no? Pero me imagino que en el fondo he aprendido de él y he aprendido a escribir de él, ¿no? Por lo demás, ¿en qué me baso? Pues la historia esta que publiqué en esta novela tiene una parte que es histórica y tiene una parte que es mucho más intimista, ¿no? Y esa parte intimista seguramente tiene mucho de mí, tiene mucho de mi infancia y tiene mucho de mi juventud, ¿no? Y claro, ¿por qué? Ahora sí vamos a hablar de tu novela. ¿Por qué ese título? ¿Por qué Por hacer a tu muerte compañía? Y nos puedes hablar un poco de ese libro. El título, el título fue lo que más me costó de la novela. Tú fíjate que la novela, el libro está publicado en tamaño grande y tiene 448 páginas, me parece, y eso me costó. Pero el título fue un sufrimiento porque la novela estaba más que acabada, estaba corregida, prácticamente el contrato con la editorial estaba firmado y la novela no tenía un título que me gustara, tenía un título provisional que ahí se había puesto y que no me gustaba absolutamente nada, pero no le encontraba título, no le encontraba título. Mi esposa y yo hacíamos listas de títulos y los íbamos tachando, lo dejábamos reposar ahí una semana para mirarlo y lo tachábamos y al final, casi en el último momento, recordé al poeta español de cabecera que yo tengo desde siempre, que es Miguel Hernández, que es un poeta que murió durante la Guerra Civil Española y desde joven ha sido el poeta que más he seguido. Y entonces me recordé por arte, no por arte divina, sino por arte del mismo Miguel Hernández, que se me apareció en sueños. Recordé un poema que Miguel Hernández había hecho cuando se enteró que habían fusilado a Federico García Lorca. Y en ese poema hay un verso que dice eso: por hacer a tu muerte compañía. Y entonces, aquello como el apóstol Santiago que se cayó del caballo, ¿sabes? Pero yo dije, ostras, esto es lo que yo buscaba, porque precisamente
mi personaje protagonista se da cuenta al final de la novela de que lo que ella ha hecho durante todo ese tramo de la novela ha sido hacer compañía a la muerte de su abuelo, del abuelo al que nunca conoció y del abuelo del que ha estado investigando, ¿no? Y entonces, al final, ese título para mí fue el cierre del círculo perfecto, porque me cuadraba perfectamente el título y porque se lo debía a Miguel Hernández, que era mi poeta de cabecera, con lo cual eternamente agradecido, ¿sabes? Sí, sí, una experiencia hasta paranormal y Mística, extrasensorial. sí, casi mística, Mística, ¿sabes? casi mística. Sí. Pero Bueno, me salvó porque yo cada vez que veía el título aquel que ponía decía, esto no, ¿sabes? no cuadra, no No cuadra. me cuadraba, no me cuadraba. Bueno, Albert, ¿nos podrías leer un fragmento de Por hacer a tu muerte compañía? Vamos a leer un fragmento, sí. Vamos a leer un fragmentito de, por ejemplo, cuando la protagonista, Julia, vuelve a su pueblo, que es el mío, vuelve 20 y pico años después, ¿sabes? Llega con 47 años, llega cargada con una mochila de piedras, ¿sabes? Vuelve llena de agujeros, de una existencia no satisfactoria, y vuelve al pueblo un poco a intentar jugarse la última carta para reconvertirse en una persona plena. Y vuelve al pueblo esperando encontrarse el pueblo de su infancia y de su juventud, y ya no es ese pueblo, ¿no? Cuando ella vuelve, dice lo siguiente. Las pocas veces que había pasado por Gabá en los últimos 22 años, no había notado nada. Eran viajes de ida y vuelta, viajes sin esperanza, viajes de compromiso. Ahora era diferente. Volvía para quedarme, para rescatarme, para redimirme. Y el aire de aquel mediodía de enero me recibió ávido de suspiros, porque a cada paso que daba estaba más cerca de mi pasado. Cada persona con la que me cruzaba parecía decirme, adelante, pasa, recupera lo que es tuyo. Y un puño parecía apretarme el estómago para dejarme claro que no iba a ser fácil. Sentía un dolor en mi pecho, en mi alma, en mi ayer. Llegué a la Plaza Mayor, la de mis juegos de niña, la que guarda la piel de mis rodillas rascadas, la que custodia mis gritos y mis canciones. No me resistí a la llamada de la fuente donde saciaba mi sed de protesta, mis ganas de ser mayor. El sabor a cloro de aquella agua parecía empeñado en dejarme claro que nada era ya igual, que el agua de mi infancia había sido tratada con productos químicos que matan la nostalgia. Este es un pequeño fragmentito de, no sé si te vale así, de cuando Julia vuelve a poner los pies en su pueblo después de 22 años y se da cuenta de eso, de que no va a ser fácil, ¿no? Estamos en... Este fragmento es de la página 15 del libro. Le quedan por delante 430 páginas donde Julia al final se da cuenta de que sí, que ha valido la pena y que aquella Julia que llega arrastrándose al final es una Julia nueva, una Julia renacida, ¿no? Sí, interesante esa parte, Albert, en donde planteas cómo es diferente ese regreso, cómo plantea ese pueblo diferente, como le decías tú, ese pueblo distinto, ese pueblo de su pasado que ya no es igual, ya no es el mismo. Claro. Y eso suele pasar, en la realidad suele pasar, tú te vas y regresas y ya todas las cosas han cambiado completamente porque tú tienes como un ideal de las cosas y cuando regresas, pues también la modernidad y todo ha acaparado también tu Claro. lugar de nacimiento y ha cambiado todo. Te quedan los recuerdos y intentas buscarlos por las esquinas seguramente y todo ha cambiado, todo ha cambiado. Bueno, Albert, ¿qué más
¿qué proyectos tienes más adelante o con otros libros, otras novelas, otros géneros? Quisiera que nos hablaras un poco de ello. Estoy de lleno en la siguiente novela, que yo pensaba que estaría más adelantada de lo que lo está, porque yo tengo ya hechos los guiones de 3 novelas, van a ser una especie de trilogía, no porque sea una historia que se sigue en 3 libros, sino porque están protagonizados por el mismo personaje. Ahí sí que me voy a intentar meter en novela negra, ¿vale? Porque el protagonista va a ser un policía. Y en principio, ya te digo, está guionizados las 3 historias. Estoy de lleno en la escritura de la primera. Yo pensaba que estaría acabada ahora antes del verano, para durante el verano hacer las correcciones e intentar publicarlo a final de año, pero voy un poquito más retrasado de lo esperado porque con esto de la pandemia me está pasando una cosa, y es que yo soy profesor de secundaria, y claro, estamos todo el día dando clase tapados con la mascarilla, y eso me está destrozando la voz, y sobre todo me hace llegar mucho más cansado a casa por las tardes. Y entonces me cuesta mucho más coger las rutinas que yo tenía. Me cuesta, y no me cunde el trabajo, ¿sabes? Aquello que me pongo delante del ordenador y no me cunde como me cundía antes, ¿no? Y yo creo que eso es ese cansancio que llevo extra, me está matando. Entonces creo que se me va a retrasar un poquito, pero bueno, ahí estamos. La idea es esa, las novelas están guionizadas y estoy de lleno en la primera, que espero que salga publicada a finales de año. En el último trimestre la idea sería poder publicarla. No, no, sí, sí, tienes la razón, Albert. A eso le temo. Yo también soy docente, soy profesor y también le temo a esa parte de la presencialidad debido a que, exacto, el agotamiento y toda esa parte va a ser fatal porque pues yo trabajo con la voz y hago cosas con la voz, con Sí. Carlitos y todo eso. Y por ejemplo, le temo a esa parte de llegar al colegio y ya sobreesforzar la voz y no lograr hacer lo que yo quiero Sí, y llegar, como tú dices, súper cansado a hacer ciertas sí, cosas sí. y ya al agotamiento. Creo que es necesario también la presencialidad, pero ya creo que estábamos muy acostumbrados a otras cosas y al descanso de esa parte. Bueno, Albert, quería preguntarte, ¿qué otro tipo de géneros escribes? ¿Solamente escribes la parte de novela o hay otro tipo de género que escribes? El primer libro que publiqué, que fue en el 2017, fue un ensayo pedagógico. Yo soy profesor y llevo muchísimos años haciendo de profesor. Yo llevo haciendo de profesor prácticamente 37 años, ¿sabes? Toda una vida. Y entonces eso me ha hecho sufrir el sistema educativo español, primero como alumno y ahora como profesor, porque el sistema educativo español tiene muchas cosas a mejorar. Y entonces, a través de un blog que yo tenía, pues empecé a reflexionar sobre esos aspectos que yo veía mejorables del sistema educativo. Y al final eso salió publicado en un libro que se titula Yo no quiero ir a esta escuela, ¿sabes? Donde hablaba un poquito de todo eso, de las cosas que yo creía que era imprescindible cambiar en el sistema educativo. Ese fue el primer libro que salió publicado y fue un poco el que me dio ánimos también para intentar tirar adelante la novela esa que yo tenía en la cabeza, esta de Por hacer a tu muerte compañía, que yo la tenía en la cabeza desde hacía 10 años y que la había empezado hacía 10 años, pero que no acaba de arrancar. Y ese libro pedagógico tal vez me dio el impulso para ponerme a escribir. Eso ha sido lo que yo he publicado, esos 2 libros he publicado. Aparte de eso, yo desde joven escribía sobre todo relatos cortos, como hacemos la gran mayoría, ¿no? No me había metido nunca con una novela. Me parecía un género complicadísimo y palabras mayores, ¿no? Entonces hacía por eso cuentos cortos, narraciones cortas, que están por ahí guardadas en algún disco duro del ordenador y que no creo que vaya a ver nadie, ¿sabes? Sí, sí, eso está bien. No, sí, tú tienes toda la razón referente también al sistema educativo, pues el sistema educativo en todo el mundo necesita cambios, necesita mirarse más allá
desde diferentes perspectivas, desde todos los ámbitos, desde el profesor, desde los directivos, desde el estudiante, desde el padre de familia, Desde la desde todos los administración. ámbitos. Es completamente necesario hacer unos cambios muy bruscos. O sea, yo considero que es necesario hacer unos cambios demasiado bruscos en el sistema educativo, porque si no se cambia desde la parte gubernamental y desde el gobierno, no hay nada tampoco. O sea, Claro. la situación es que todo está dado a desmejorar, por así decirlo. Sí, y tú has dicho una cosa importante, y es que se necesitan cambios bruscos, porque está claro que el sistema educativo es muy inmovilista, le cuesta mucho moverse. Aquí no pueden decir, no, vamos a ir cambiando poco a poco porque al final no se cambia nada. Hay que hacer cambios rupturistas y hay que romper el sistema. Hay cosas que se siguen haciendo ahora igual que las estudié yo hace 50 años y se hacen igual por rutina. Y cuando tú llegas de joven a un centro educativo y llegas con tu impulso y con tu fuerza, oh, me voy a comer el mundo, y al cabo de pocos años ves que están haciendo lo mismo que los demás. Porque muchas veces preguntas, ¿y esto por qué lo hacemos así? Y la gente te dice, pues si siempre se ha hecho así, ¿por qué vamos a cambiarlo, no? Eso es una de las cosas que tiene de malo el sistema educativo, que es muy, muy inmovilista, que los cambios van muy despacio, y la sociedad va muy deprisa, y los críos van muy deprisa. Y el siglo XXI va que se las pela y nosotros estamos como a mediados del siglo XX. Y entonces, sí, claro. Sí, tienes razón, en la parte educativa tienes mucha razón, pues porque pues yo soy profesor y tienes toda la razón. Y tú Hay una dices, historia, hay un pope de estos del sistema educativo que cuenta la anécdota que dice que si un profesor y un médico del siglo XIX hubieran sido hibernados en el siglo XIX y los despertaran en el siglo XXI, ahora, y metieran a un médico de aquellos del siglo XIX en un hospital, no reconocería nada. Diría, ¿dónde me han metido? En cambio, a un profesor del siglo XIX lo meterían en una escuela actual y lo vería todo normal, vería su pizarra, vería las mesas, las filas de los alumnos, los libros de texto, y para él no habría cambiado nada prácticamente, ¿sabes? esa anécdota. Bueno, gracias Albert, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu experiencia, gracias por hacernos conocer tu libro, por hacer a tu muerte compañía, gracias por todos esos consejos que nos das y muchísimas gracias a la primera Feria Virtual del Libro del Reino Unido por darnos esta oportunidad y por estar aquí pues, con nosotros. Gracias a Alan, gracias a César Salvatierra y muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Abrazos. Thank you, Albert, and thank you, Willy, for being with us. And remember that the virtual book fair of the United Kingdom continue, and please stay online. Goodbye. Goodbye. Goodbye.